Bienvenidos una vez más a este hermoso ciclo que se llama Dime qué lees y te diré quién eres. Mi nombre es Nicolás Gada Thompson y soy su anfitrión. Hoy, episodio 6, vamos a hacer la segunda parte del encuentro que tenemos con nuestro querido Voltaire, que no tiene nombre de pila porque ese es el seudónimo que usaba François Marie. Francisco María, y ya me olvidé el apellido, y no importa porque su denominación inmortal, o lo que lo inmortaliza, es este seudónimo que usa. Voltaire, en sus cartas filosóficas, como habíamos, un poco para hacer el raconto de lo que pasó en la primera parte de este encuentro con él, en sus cartas filosóficas, y pensando el tema del alma, la inmortalidad del alma, la naturaleza del alma, su contraposición con la materia. eh, eh, Él reivindica a John Locke. O sea, acá tenés un pensador hablando de otro pensador, hablando de otro pensador, ¿no? Eh, Salvando las distancias, por supuesto, con la humildad que corresponde, pero es un poco esa la idea. En este caso es Voltaire rumiando las ideas de Locke y opinando a su vez acerca de ellas. En la primera parte hicimos digamos, vimos los primeros fragmentos de esa carta, de ese ensayo sobre Locke, y ahora vamos a retomar desde aquí. eh, bueno, habíamos dicho, ¿no? Locke fue como el primer materialista que desconoce o no confía en la idea de un alma inmortal, inmaterial, por fuera de la materia, de que el pensamiento, como decía Descartes, es la prueba, la evidencia de que existe un alma. eh, y, digamos, hace una comparativa para ello, o sea, como metodología de trabajo, y en su alocución, Locke hace un análisis, un estudio comparativo entre un perrito y un perrito, una gallina en su casa, y su hijo, su pequeño hijo que nace, y entonces va viendo la evolución de estas tres criaturas, y bueno, se da cuenta que eh, el tema de los pensamientos no es algo innato, que incluso los animales tienen como una velocidad em, mayor en cuanto a la maduración de sus atributos y sus aptitudes. El humano tarda más tiempo, después se pone al día, después sobrepasa a las criaturas, al perro y a la gallina en inteligencia, en hilado de ideas, etcétera. Pero como básicamente lo que dice es, mira, no estoy seguro, no estoy muy seguro de que exista esa llamada. Vamos pues a ello. Dice Voltaire: si yo me atreviese a hablar después del señor Locke sobre un tema tan delicado como este que estamos tratando, del alma, diría: los hombres disputan desde hace mucho tiempo sobre la naturaleza y sobre la inmortalidad del alma. Respecto a su inmortalidad, es imposible demostrarla, pues aún se discute sobre su naturaleza, y ciertamente hace falta conocer a fondo un ser creado para decidir si es inmortal o no. Voltaire escribió esto hace 300 años y todavía hoy se discute exactamente lo mismo. Hay mucho más recorrido científico, ya lo contesto, lo compartí con ustedes en el episodio anterior, pero lo repito, hay mucho recorrido científico, se han descubierto, o sea, si supiese Voltaire todo lo que se ha recorrido, todo lo que se conoce ahora, todo lo que se sabe ahora,
de la teoría de la relatividad de Einstein hasta la física cuántica de Niels Bohr y Planck y todos esos locos de principio del siglo pasado, pasando por de Turing y la computación, la IA ahora con todo el tema de ChatGPT y todo ese rollo, y todo, digamos, creo que hasta el tren, si no me equivoco, todavía no existía el tren, eh, el avión, los ordenadores, etcétera. Si supiese Voltaire, se caería de culo. Sin embargo, todavía hoy estamos exactamente igual, y todos los avances en neurología, ¿no? Hay un aspecto hoy que no es moderno, en realidad es milenario, pero hay una reivindicación, hay una recuperación de la experiencia y por tanto de la investigación al respecto de las moléculas enteógenas, aquellas para las cuales tenemos receptores, léase en este caso el DMT, la psilocibina, la mescalina y otros, que son las llamadas drogas alucinógenas o psicodélicas, em, que están metidas en la misma bolsa que la heroína, la cocaína y otras porquerías, por gente ignorante, digamos. Ese tipo de moléculas de drogas enteógenas nos han abierto las puertas a la percepción, como hubiese dicho Aldous Huxley, em, de una forma completamente revolucionaria, por lo cual, y hoy en día, digamos, después de un oscurantismo, bueno, de unos 30, 40 años, que termina hace 20 años y ahora se recupera la investigación y está un poco más, sigue siendo demonizada, pero tampoco se está abriendo a la sociedad. El tema de explorar la conciencia y eventualmente entonces el concepto de alma, etcétera, desde la ingesta de este tipo de drogas. O sea, ahí tenemos una dimensión que probablemente Voltaire en su época y en su contexto no tuviese, que seguramente le hubiese hecho dudar muchas de las cosas que decían. Pero en aquella época, bueno, ellos estaban reaccionando con el materialismo a una especie de idealismo o de dualismo muy católico, muy religioso, eh, muy escolástico y con muy poco fundamento, ¿no? Entonces dice, hace falta conocer a fondo un ser creado para decidir si es inmortal o no. La razón humana, ¿no? Racionalistas, Ilustración, siglo XVII, es tan incapaz de demostrar por sí misma la inmortalidad del alma que la religión se ha visto obligada a revelárnosla. Dije Ilustración, dije siglo XVII, es posible que algunos me digan, es siglo XVIII. Sepan disculpar, digamos, es el periodo entre el Renacimiento y la modernidad, ¿no? La historia, la vida, la realidad es un fluido. No me maten por no saber exactamente. Por ahí Voltaire, incluso en esa época, si es que era la Ilustración, él no sabían qué era la Ilustración, esos son términos que se ponen después, ¿no? Sean indulgentes con esas cosas. Yo no soy un académico y tampoco pretendo serlo, y tampoco me interesa demasiado las etiquetas, más allá de las mismas como herramientas para entendernos, ¿no? Para poder comunicar con claridad algún concepto. Después me importa poco el detalle. El bien común de todos los hombres exige que se considere perdón, al alma inmortal. La fe nos lo ordena, nos hace falta más. Y la cosa está, perdón, no hace falta más. Y la cosa está decidida. No sucede lo mismo con su naturaleza. Hablamos de la como es que la razón humana es tan incapaz de demostrar que era la misma naturaleza y
Respecto a su inmortalidad, es imposible demostrarla, pues aún se discute sobre su naturaleza. Bien, bien. No sucede lo mismo con su naturaleza, la naturaleza del alma. Disculpen las idas y vueltas. Importa poco la religión de qué naturaleza sea el alma, con tal de que sea virtuosa. Es un reloj que nos ha dado para que lo gobernemos, pero el obrero no nos ha dicho de qué está hecho el resorte de ese reloj. Soy cuerpo y pienso, y no sé más. Iré hasta atribuir a una causa desconocida lo que puedo fácilmente atribuir a la sola causa segunda que conozco, hecho que pienso. Aquí todos los filósofos de la escuela me detienen argumentando y dicen, no hay en el cuerpo más que extensión y solidez. Hablamos de esto en el episodio anterior. Y no puede haber más que movimiento y figura. Ahora bien, movimiento y figura, extensión y solidez no pueden formar un pensamiento. Luego el alma no puede ser materia. Descartes decía que él decía que la evidencia del alma era nuestra facultad de pensar. Y Voltaire y Locke no están de acuerdo con esto. Y acá dice, ¿no? Dice, todo este gran razonamiento, dice Voltaire, tantas veces repetido, se reduce únicamente a esto, 2 puntos. No conozco en absoluto la materia. Adivino imperfectamente algunas de sus propiedades. Solidez, extensión, movimiento y figura. Ahora bien, no sé en absoluto si estas propiedades pueden juntarse al pensamiento. Así pues, como no sé nada de nada, aseguro positivamente que la materia no puede pensar. Eso es lo que argumentan los filósofos que Voltaire contrapone, ¿no? Y lo que importa acá, según la discusión del momento, era el tema de si la materia puede pensar o no. De hecho, hay una frase de Locke que dice, no seremos quizá nunca capaces de conocer si un ser puramente material piensa o no. No seremos capaces quizá nunca de conocer si un ser puramente material piensa o no. Acá estaba el tema de si la materia piensa o si necesitas un alma un alma que piense y se aloje en la materia para que, digamos, se conforme el ser humano, en este caso, ¿no? Materia, pensamiento, alma. Lo que responde a esto Voltaire es tal es claramente la manera de razonar de la escuela. Locke diría con sencillez a estos señores, confesad por lo menos que sois tan ignorantes como yo. Ni vuestra imaginación ni la mía pueden concebir cómo un cuerpo tiene ideas. Y todavía no lo podemos hacer. Todavía esta pregunta no ha sido respondida. Perdón. Si alguien les dice lo contrario, desconfíen. ¿Y acaso comprenderéis mejor cómo una sustancia, tal como fuere, tenga ideas? No concebía ni la materia ni el espíritu. No concebía ni la materia ni el espíritu. ¿Cómo os atrevéis a asegurar algo? Perdón, igual está rara la traducción. En algunas partes está rara. Yo estoy leyendo bastante como el culo, pero está un poco rara la traducción. Sigo. Vamos a tratar de ser más fluidos. El supersticioso viene a su vez y dice que hay que quemar por el bien de sus almas a los que sospechan que se puede pensar con la sola ayuda del cuerpo. Eso es lo que les preocupaba a los supersticiosos, ¿no? A los religiosos exagerados. Pero ¿qué dirían si fuesen ellos mismos los culpables de irreligión? En efecto, ¿quién es el hombre que se atreverá a asegurar sin una impiedad absurda que es imposible al Creador dar a la materia pensamiento y sentimiento? Fíjense este detalle, o sea, nadie en esta época, ni siquiera los materialistas como Voltaire y Locke, niegan la existencia de Dios. Eso es interesante. Muchas veces se dice, la ciencia está en contra de Dios. Newton, que es también contemporáneo
a estos muchachos un poco anterior, contemporáneo a Descartes, del siglo anterior, del siglo XVII, claro, porque, ahora, disculpen, Voltaire es del siglo XVIII, Descartes y Newton son del siglo XVII y probablemente Locke también. Todos estos tipos creían en Dios. Y lo que estaban haciendo cuando hacían ciencia, es decir, cuando utilizaban el método científico, es decir, cuando observaban, experimentaban, sacaban, digamos, desarrollaban una hipótesis y trataban de probarla o de encontrarla errónea, cuando hacían ciencia estaban queriendo demostrar la existencia de Dios a través de la naturaleza, de las evidencias en la naturaleza. Y nunca se pone en duda eso. O si se pone en duda, digamos, no es algo demasiado, no es evidente. No hacía mucho a Galileo, casi lo matan por el tema del Sol y la Tierra. Y digamos, a Descartes lo defenestraron porque lo malinterpretaron, entonces se tuvo que ir de Francia hasta Holanda. O sea, en esa época estaba la Inquisición, era jodido el tema de negar a Dios. Pero, de vuelta, estos tipos creían en Dios, y si no creían en Dios, no lo ponían en duda. Incluso todo lo demás, existe el alma, no existe el alma, el pensamiento tiene que ver con el alma o con la materia, todo eso era una discusión, pero Dios no. Eso es un dato interesante. Hoy pasa algo distinto. Bien, ¿verdad? Pero claro, los animales tienen los mismos órganos que nosotros, los mismos sentimientos, las mismas percepciones. Tienen memoria, combinan ciertas ideas. Si Dios no ha podido animar la materia y darle sentimiento, una de dos: o los animales son puras máquinas o tienen un alma espiritual. Me parece casi demostrado que los animales no pueden ser simples máquinas. He aquí mi prueba. Dios les ha hecho precisamente los mismos órganos de sentimiento que los nuestros. Luego, si no sienten, Dios ha hecho una obra inútil. Ahora bien, Dios, según vuestra propia confesión, no hace nada en vano. O sea, Voltaire, no sé si Voltaire creía en Dios o no, pero el tipo lo pone ahí, nunca lo niega y lo utiliza como un aliado de alguna forma en sus argumentos. Ahora bien, Dios, según vuestra propia confesión, no hace nada en vano. Luego, no ha fabricado tantos órganos de sentimientos para que no haya sentimiento. Luego, los animales no son puras máquinas. Y acá otro comentario del compilador de estas cartas, que dice así: la idea de que los animales son máquinas fue lanzada por Descartes y recogida por Malebranche, Spinoza, entre otros, siglo XVII, 1600, etc. El siglo XVIII en general, y Voltaire en particular, fue muy amante de los animales. Una de las cosas que más me gustan de Voltaire, que volvieron a ver ascendidos al rango de seres animados, animales animados, no se me ocurrió, mientras que comenzaba a hablarse del home machine. Bueno, no sé qué es el home machine, pero Voltaire reivindica a los animales. Los animales, dice, según vosotros, no pueden tener un alma espiritual. Luego, pese a vosotros, no queda por decir otra cosa, sino que Dios ha dado a los órganos de los animales, que son materia, la facultad de sentir y de percibir, y que en ellos llamáis instinto. Acá ya empieza esta separación entre los humanos tenemos alma, y me acuerdo cuando yo estudiaba biología y discutía con mis profesores acerca de la neurosis de los animales. O sea, los animales son las mascotas, sienten neurosis. Entonces me decían, no, pero pará, los animales es instinto, los humanos estamos atravesados por el lenguaje, entonces tenemos, no me decían alma, pero digamos, tenemos la capacidad de razonar.
En todo caso, los animales se escudaban con el tema de que los animales domésticos también están atravesados por el lenguaje, porque conviven con los seres humanos, entonces tienen una especie de simulación de neurosis, un rebusque para no admitir que desde la lombriz o desde la ameba hasta nosotros hay un gradiente, ¿no?, de complejidad, y por lo tanto probablemente no haya límites eh, plenos entre, digamos, si es que existe algún tipo de alma, y ciertamente existe la conciencia, entendida como experiencia interior, vamos a ponerlo así por ahora. Claramente, digamos, los animales, el chimpancé, el delfín, la ballena, el pulpo, tienen un tipo de conciencia, tal vez un grado de conciencia. Habría que ver, ¿no? No lo sabemos, pero ciertamente no es que el ser humano tiene conciencia y todos los demás no la tienen, ¿no? Que son máquinas. Y bien, dice Voltaire, ¿quién puede impedir a Dios comunicar a nuestros órganos más sutiles esa facultad de sentir, de percibir y de pensar que llamamos razón humana? De cualquier lado que os volváis, estáis obligados a confesar vuestra ignorancia y el poder inmenso del Creador. No os rebeléis más, pues contra la sabia y modesta filosofía de Locke. No os rebeléis más, pues, contra la sabia y modesta filosofía de Locke. Lejos de ser contraria a la religión, le serviría de prueba si la religión lo necesitase para que, pues, ¿qué filosofía más religiosa que la que, no afirmando más que lo que concibe claramente y sabiendo confesar su debilidad, os dice que hay que recurrir a Dios desde que se examinan los primeros principios? Bueno, acá es como que a Voltaire lo que más le importa es... a ver, lo que más le importa es el tema de la discusión con los escolásticos y con los otros filósofos. Él, en el episodio anterior, les contaba que les da con un caño a los griegos antiguos y a los escolásticos de la época y a los filósofos de la época, que estaban más preocupados por diferenciar al ser humano del resto de los animales, y ni hablemos de la vida en general, que otra cosa. Y Voltaire, como otros de su estirpe, se regodean con sarcasmo e ironía, en el acto de ridiculizar esas supersticiones o lo que fuese. Es interesante. Yo, por lo que estoy interpretando, y esto pasa en todas las épocas y en todos los rubros académicos o intelectuales, filosóficos, científicos, hay mucha pica, hay mucha diatriba, hay mucho conflicto, más o menos masturbatorio y más o menos lucha de egos entre los participantes, ¿no? O sea, la verdad, el error, eh, em, la duda, las pequeñas certidumbres o las pequeñas verdades, todo eso se deja de lado. A veces o se olvida o, digamos, se ve nublado por la coyuntura de pasillo de la época, ¿no? Voltaire era un gran eh, polemicista, era un tipo que tenía una vida social muy rica y gran conversador, muchos amigos, sobremesas, la buena vida, el pensamiento y la filosofía siempre dando vueltas, pero también la celebración, el banquete, el simposio, que simposio es filosofar bebiendo, mientras bebemos. Entonces, era un mediático. Si viviese hoy, sería un influencer
seguro y sería súper mediático viste, tendría un montón de seguidores y todo ese rollo, ¿no? Y le encantaría la técnica. Y aparte hoy que hay mucha más libertad de expresión que en aquella época y además muchos más y mejores medios de comunicación, estaría en su salsa. Vale la pena investigarlo, vale la pena ahondar en sus ideas. Yo no sé si ha tenido mucho más que cartas y cuestiones así, de ensayos cortos, y no sé si ha tenido mucha poesía, no lo sé, no sé si ha tenido grandes libros, gruesos, pero claramente es un pensador, libre, todo lo más libre que se puede ser en la época, muy prolífico, digamos, sí, es un antes y un después, no lo sé, tal vez, lo fue más Descartes, tal vez lo fue más Newton, Spinoza, pero ciertamente es alguien que vale la pena, investigar y conocer. Así que se los recomiendo y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Dime qué lees y te diré quién eres.